Y en nuestro podcast de hoy, de Leo un libro, vamos a hablar de parte de la historia de la región de Atacama, de parte de la historia minera de la región de Atacama, que ha sido rescatada a través de un libro, luego de un extenso y hermoso trabajo de, de Juan Darío Escalante Rojas, quien no se encuentra en forma física ya con nosotros, pero, y qué duda cabe, se encuentra presente a través de sus obras. Una de ellas, el libro que tengo en mis manos y del cual vamos a hablar hoy en nuestro podcast Leo un libro. Y sin demorar más, aquí está la hermosa imagen de su portada. Inca de oro en letras amarillas, no podía ser otro color. Historia y vivencias de un pueblo minero. Hermosa foto ahí de un trapiche en la portada. Bajo la autoría, como dijimos, de Juan Darío Escalante Rojas. Entiendo que con un trabajo de edición, un trabajo editorial de Jimena Ferreira Ormazábal. Libro publicado en 2011. Es decir, hace 12 años atrás. Como siempre, en el podcast Leo un libro, cuando estamos frente a este tipo de rescates de oratoria, realmente nos sentimos enormemente agradecidos y disfrutamos con la concreción de estos libros que no hacen otra cosa que ganarle al tiempo y volver al presente los recuerdos aparentemente olvidados. Una vez ya dentro del libro, antes de entrar al libro, vamos a hablar de lo que se indica en la contraportada. Inca de oro, historia y vivencias de un pueblo minero. Es un ensayo histórico creado a partir del ejercicio de recordar y poner por escrito vivencias, anécdotas, hechos y personajes que conforman parte de la memoria personal de su autor, así como la de muchos incanos con los cuales él compartió. Hoy, desde las ciencias sociales, se reconoce ampliamente que estos tipos de memoria locales son esenciales para reconstruir la historia, así como para reforzar la identidad de los pueblos. Este libro precisamente tiene la originalidad de ser en sí mismo un ejercicio memorístico, el cual trajo al presente, gracias a la pluma de su autor, los hechos que dieron forma a este pueblo minero de Atacama, desde la perspectiva de quien los vivió. Se constituye en un testimonio único de historia regional que rescata el estilo de vida de cientos de hombres y mujeres que vivieron el nacimiento, el apogeo y la decadencia de su pueblo, de quienes soñaron, murieron o incluso aún están configurando día a día el destino de sus vidas en medio del desierto y de las riquezas mineras, apostando incluso por un resurgimiento futuro que llene de vivacidad nuevamente las calles de este pueblo olvidado. Yo quiero hacer a modo de resumen al final del libro. En contenidos se indica una presentación, una introducción, una descripción histórica, luego descripción del pueblo con una serie de subtítulos: agua potable, comercio del pueblo, casas de diversión, servicios de salud, los estudiantes, educación, la iglesia del pueblo, los pisqueros, en fin, son 26 subtítulos. Luego viene anécdotas,
El señor Valdés, familia Carvajal Letelier, El rubio obligado, entre otras. Son 9 o 10 anécdotas. Luego el título La construcción de un barco pesquero. Me falla la memoria, no tengo. Entiendo que se construyó en Inca de Oro. Pero bueno, hay que leer el libro, hay que releer el libro. Si es que llegó el barco a. Me atrevería a decir que sí, que llegó a Caldera. Que llegó a abrazar los mares de Caldera. Pero es una tremenda historia, la construcción de un barco pesquero. Luego, la estación de ferrocarriles destaca algunos personajes, 5 o 6. Don Elías Jacob, Don Florencio Droguet, Don Manuel Magaláes, Don Ramón Osorio de Doble y Don Juan Escalante Avilés. Luego titula Las minas de Inca de Oro, trabajos y leyendas, La quimera del fierro, tiempos finales, palabras finales, un anexo y una copiosa bibliografía. Muy ordenado trabajo el que refleja el libro Inca de Oro, historia y vivencias de un pueblo. Y en la bibliografía se puede destacar en la consulta de diarios de la época y algunas fuentes orales y entrevistas. Entre ellos veo el nombre de Fidel Arancibia, vecino de Inca de Oro, que tiene un tremendo mérito. Él ha construido un interesante museo que refleja parte de la historia de Inca de Oro. Fidel Arancibia. Algunas imágenes, pero vamos a lo que nos dice la solapa en relación, la primera de las solapas de la portada en relación al autor. Juan Darío Escalante nació el 30 de junio de 1940 en la localidad de Potrerillos. Si no me falla la ubicación geográfica de Inca de Oro, al norte. Llego a Diego de Almagro y de Diego de Almagro hacia el interior está Potrerillos. Su infancia la vivió junto a su familia en el pueblo minero de Inca de Oro cuando éste estaba en plena bonanza, efectuando allí su enseñanza primaria, la enseñanza secundaria en el Liceo de Hombres de Copiapó. Posteriormente, obtiene el título de profesor de enseñanza básica en la Escuela Normal de la misma ciudad. En la Universidad Técnica del Estado, obtiene el título de profesor de Estado en Química y Ciencias Naturales. En la Universidad de Concepción, obtuvo el postítulo como especialista en Administración Educacional. La OEA, Organización de Estados Americanos, lo beca en representación de la región de Atacama y obtiene otro postítulo en Evaluación Institucional. Participa además en otros numerosos cursos afines a su especialidad. Ejerce durante 42 años, ya en la solapa de la contratapa, durante 42 años ejerce la docencia en las áreas básica, media y universitaria, acogiéndose a retiro como director del Liceo Mercedes Fritis Maquenay de Copiapó, cargo que ejerció durante 14 años. Estas actividades las complementó con otros intereses, la minería y la investigación histórica. Qué duda cabe que el último de estos intereses es el que lleva a Juan Darío Escalante a concretar este libro. Este libro y otros trabajos más. Ya en el círculo familiar está casado con doña Gladys Vergara, quien también entregó gran parte de su vida a la vocación docente, formando varias generaciones de estudiantes en la región de Atacama.
Actualmente, como dijimos, este libro es de 2011, publicado en 2011. Actualmente, don Juan Darío es miembro de la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Atacama y junto a estas actividades ha dedicado su tiempo a investigar y reunir información de su pueblo querido para entregarnos el libro que se presenta a continuación. Estos más que libros son tesoros rescatadores de pasado. Como que confunden al tiempo. El pasado lo traen al presente. Y finalmente, no obstante, sigue trabajando en la recopilación de términos mineros y modismos de esta zona, matizando el trabajo con cuentos mineros de Atacama. No podía ser de otra manera. Atacama, región fértil en minería. Bueno, en minería, en la historia marítima de Atacama también es, y la historia humana son maravillosas. La dedicatoria, hermosa desde ya, a mi esposa Gladys y familia por su aliento constante para que yo dejase un testimonio escrito de mi pueblo. A mi madre y hermanos por haber compartido y vivenciado las experiencias que hoy tengo. La presentación corre por cuenta de Jimena Ferreiro, licenciada en Historia y Ciencias Sociales, y que se indica como investigadora del Museo Regional de Atacama. Y luego la introducción, que vamos a pasar a leer, por parte del autor, quien da los primeros lineamientos del nacimiento del libro. Muchas veces hablé con mis amigos, historiadores y escritores de Copiapó, entre ellos Oriel Álvarez. Les instaba a escribir la historia de Inca de Oro, aquel lugar del cual tengo vivencias propias y también el recuerdo de personas mayores que vivieron el apogeo de nuestro pueblo. Pero Oriel era de Huasco y su interés y sus obras fueron primero de su zona. Después ya no hubo tiempo y este gran amigo, historiador e investigador, aquejado de una grave enfermedad, nos dejó. Mientras estaba activo en la vida laboral, me predispuse a escribir en el futuro, para cuando llegara el tiempo en que debiera retirarme, lo que yo sabía de Inca de Oro. Por años guardé toda información y publicación que tuviese relación con el pueblo. Y siento que hoy ha llegado el momento de desempolvar la información guardada. No son solo papeles, sino más bien es una retrospectiva en el tiempo para volver y situarme en esa época en que yo era un niño, ya que mi infancia la pasé en ese lugar, cuando el pueblo estaba en plena bonanza. Lo que aquí cuento son las remembranzas de los hechos reales que yo viví y que hoy traigo a la memoria, como un homenaje a un pueblo minero de Atacama. Es extraordinario y me llena de alegría el amor que tienen los incanos por su terruño. No solamente los viejos, que al igual que las páginas de un calendario deshojado, año a año van menguando. Sus hijos y nietos no los olvidan, y por eso se comprende que año tras año, desde Copiapó, Chañaral, Caldera y otros puntos del país, dentro de una organización llamada Los Hijos de Inca de Oro, aquellos vástagos herederos se reúnen y regresan al pueblo añorado para organizar ceremonias y bailes de celebración, aun cuando nadie tenga certeza de la fecha exacta de fundación del pueblo.
Mira qué interesante, ¿eh? Indica, dice, en las investigaciones que he efectuado en relación a la fundación, dice, en las investigaciones que he efectuado, hay una fecha que podría ser reconocida como el hito fundacional de Inca de Oro. Y en las páginas de este libro hago una sugerencia a ello. Continúa con la introducción diciendo, luego de esos instantes de alegría y viejos recuerdos, los participantes se retiran y de nuevo el viento y el silencio se queda con esos pocos pobladores que aún esperan el resurgimiento de su tierra. Otros escritores han efectuado aportes a la memoria del pueblo, como el profesor Omar Monroy López, quien ha investigado y recogido valiosa información que dio origen a una publicación que me ha sido de gran valor, ya que en la medida que repasaba su texto, sentí que abría una ventana al pasado para volver a encontrarme en ese terruño con los fantasmas de conocidos ya desaparecidos, costumbres, vivencias y muchos hechos anecdóticos. Esta obra complementa lo que mis antecesores han dado a conocer, pero aún hay bastante historia de esos buenos tiempos que darían tema para muchas novelas sabrosas, como ha sido el caso de las salitreras. Finalmente, Juan Darío Escalante indica: mis más sinceras expresiones de gratitud y agradecimientos a todas las personas que de una u otra manera aportaron con datos, documentos, vivencias y otras cosas que hicieron posible esta publicación, en especial la compañía minera Yamana Gold El Peñón, en la persona de su gerente general, don Ricardo Solovera, y de don Carlos Pinto, cuyo aporte en el plano cultural está orientado a dar relevancia a lo que ha sido el devenir histórico de un pueblo minero. Refrenda Juan Darío Escalante Rojas, Copiapó, julio de 2011. Bueno, es fundamental, claro, uno habla del autor Juan Darío Escalante, pero hay un trabajo propio de él y también el aporte que reconoce y agradece de tanta gente. La gente que a través de sus informaciones y de su oralidad, de sus relatos, van ayudando al autor a armar el libro. Y como indicábamos, el libro se va desenvolviendo, se va desarrollando en distintas partes, todas muy interesantes, muy valiosas, con mucha información, con autosustentadas. Capítulos que hablan del agua potable, de la luz eléctrica, de la educación, del teatro, de las panaderías, algunas anécdotas. Y me gustaría... se comienza con una descripción histórica desde los primeros tiempos, marcando el precedente, marcando el antecedente, que Inca de Oro es un pueblo del norte de Chile que se encuentra en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, en la región de Atacama, geográficamente a 101 kilómetros de Copiapó y 40 kilómetros de Diego de Almagro. El autor indica que buscar las raíces históricas de este pueblo es remontarse a los primeros asentamientos humanos mucho antes de la llegada de los incas, quienes por cierto también dejaron su huella. Los primeros indicios de lo que hoy conocemos como Inca de Oro, o Cuba, como se le llamó
un tiempo, se encuentran enraizados en las gestas conquistadoras de los incas cusqueños, pues fueron ellos los que trazaron en el calcinado desierto el real camino del Inca, el cual hoy se puede apreciar en la salida norte del pueblo. Va describiendo a través de los años 1800, los primeros documentos relativos al mineral de Inca de oro datan de 1854 y corresponden a un informe del Ministerio del Interior. Zona minera por excelencia. Dice en párrafo, a pesar de estas riquezas no existía ni la más remota señal de que hubiese un pueblo que aglutinara a la gente. Solo a fines del siglo XIX, tímidamente empiezan a aparecer algunas rancherías cercanas a los pozos de agua. Mira, el pozo de agua, así como el río, en los valles, el pozo de agua va marcando el establecimiento de población. Las personas que explotaban las minas en ese tiempo vivían en el mismo lugar y para abastecerse de alimentos e insumos de trabajo debían viajar a Chañaral o a Copiapó. En ese entonces la gente, para dar a conocer el lugar en el cual vivía, por lo general daba el nombre de una de las minas. Cito, por ejemplo, el caso del mineral Tres Puntas, que hacia 1855 tenía una población de 4.000 habitantes y unas 80 viviendas, arrebatando en ese entonces el monopolio de la riqueza a Chañarcillo. Lo más antiguo que se nombra en la zona es el mineral El Inca, pero los escritores pasados no nombran los lugares precisos ni las fechas. Se nombra como impulsor del pueblo a don José Ramón Sánchez, hijo de Valparaíso, que hizo importantes inversiones en la zona. El siglo XX trae importantes cambios. El 12 de marzo de 1904, el mineral El Inca quedaba unido por ferrocarril al puerto de Chañaral, con el objetivo de acercar los ricos yacimientos mineros al puerto de salida. Esas eran las líneas que no correspondían a la longitudinal, porque en el párrafo abajo dice, aunque no exista una fecha precisa de su fundación, sugerimos que esta bien podría ser el nacimiento oficial, ya que más tarde, el 24 de octubre de 1909, se incorpora a la línea del longitudinal que une la ciudad de Calera con el puerto de Iquique. Estos hechos trajeron consigo la constitución de un asentamiento urbano, el famoso o la famosa línea del longitudinal, desde Calera hasta el puerto de Iquique. La estación de Inca de Oro comienza a cobijar servicios para la minería y con ello se dio paso a la configuración de un pueblo. En esos instantes se daban las condiciones para haber declarado la fecha de fundación, porque había servicios y autoridades. De haber tenido la previsión de levantar un acta de honorables, se habría evitado el problema de conocer con exactitud su fundación. Ya terminando con el capítulo titulado Descripción histórica, entre otros datos, informaciones, ya finalmente dice: en la década de 1930, producto de la inestabilidad política del país y la Gran Depresión económica mundial, se originó una gran cesantía y hambruna.
Estos problemas golpeaban a todos por parejo. Por ejemplo, a los pequeños y grandes centros de abarrotes se les obligaba a entregar su mercadería. A cambio, el Estado les pagaba con bonos que supuestamente más tarde se harían efectivos. Aquello nunca ocurrió y muchos de esos comerciantes quedaron arruinados porque jamás les cancelaron. Esas circunstancias marcaron el inicio del arribo a Inca de Oro de numerosas colonias de extranjeros y comerciantes que pronto se establecieron para lograr su prosperidad. De toda esa gente que llegó, predominaban chinos, yugoslavos, españoles y toda clase de extranjeros que con muy escaso capital, en muy poco tiempo lograron afianzar una sólida situación. Desde 1935 en adelante se puede decir que organizadamente comienza la época de oro de Inca de Oro. Algo muy importante en esos años y que posibilitó este proceso fue la existencia de las ya creadas casas compradoras de minerales o agencias compradoras. Existían dos: la Caja de Crédito Minero, que contaba con casino, casas y campamento para su personal. Competía con ellos la Agencia Compradora Salijóchil, cuyas canchas de recepción de minerales estaban al otro lado de la línea del ferrocarril. El jefe de esa agencia era el señor Serrano, padre de Julia Serrano, distinguida dama y exdirectora del Liceo Comercial de Copiapó. Y luego viene una serie interesantísima de información, la descripción del pueblo, más de 10.000 habitantes. Inca de Oro llegó a tener más de 10.000 habitantes. Hubo un concesionario de la Ford. Era tanta la cantidad de familias que en las guías de California el chino Juan Toc tenía una pulpería y se construyó una escuela que aún permanece quemada por el sol. Habla del agua potable, es una belleza de libro. Los cabarets más famosos y los primeros conocidos eran el Chanteclaire, la Picala Cebolla, la Bolita de Vidrio, la Estrella, Doña Guille, Doña Uva, la Turca, la Chela, Doña Ronquinque, la Miguelina, la Guatona Hilda y otras de poca monta. El libro Inca de Oro, historias y vivencias de un pueblo minero. Absolutamente recomendable, impreso, publicado en 2011. Trapiches, claro que sí. Hay una foto que muestra ruinas a la entrada de un garito subterráneo. El juego tiene que haber sido parte importante. Fue parte, casa de juego. El juego de dinero estaba prohibido por la ley. Sin embargo, los garitos clandestinos pululaban, camuflados detrás de ciertos locales. Incluso algunos los hacían bajo tierra. El Club Radical era un centro de juego muy importante que reunía a los más adinerados. El tiempo no corría para esa gente que jugaba día y noche. Algunos perdían o ganaban verdaderas fortunas. El juego estaba muy ligado, ¿no? Y las casas de fiesta con la vida minera. El Cuerpo de Bomberos de Inca de Oro en la actualidad se indica como un hito importante. Bajo el capítulo Cuerpo de Bomberos, ante estos frecuentes siniestros, un clamor empezó a cundir en la población y este se transformó en primera necesidad.
Era la petición de un cuerpo de bomberos, la que se llevó a efecto en una oficina de la caja de crédito de la caja de crédito. El día 20 de agosto de 1940 se fundó la primera compañía de bomberos de Inca de Oro. Eso sería un hito, un hecho importantísimo. Algunas anécdotas: el señor Valdés, el Chago, a la rica cazuela de gallina negra. Esta historia es muy buena. Muy comentado, en Inca de Oro y Pueblo Hundido eran las ricas cazuelas de gallina negra. Llegaba el tren y las cazuelas humeantes esperaban a los hambrientos pasajeros, que se las engullían en un 2x3 y quedaban satisfechos. Pero lo que ellos no sabían era que las ricas cazuelas no eran de gallina negra, sino de los jotes, los que por esta causa veían disminuir su población. A pie de página se indica que los jotes es un ave de la familia de los buitres, rapaz, y muy común en la zona. La construcción de un barco pesquero. Yo quiero finalizar esta rápida revisión y esta además invitación a adquirir, a leer este libro, este interesante libro que habla de la historia de nuestro norte, de la historia del norte de Chile, principalmente de la zona atacameña. La construcción de un barco pesquero. Increíblemente, en medio del desierto, dos soñadores se dieron a la tarea de construir un barco de acero. Este iba a ser un barco pesquero, porque el sueño de sus armadores era precisamente dedicarse a la pesca. Don Viterbo López y el señor Mata, soplete en mano y soldadura al arco, trabajaban día a día, dándole forma a su sueño sin aspavientos y muy en secreto. No era un gran barco, pero para nosotros parecía inmenso. Algunas veces pudimos ver el interior del barco desde afuerita nomás, y sus terminaciones nos parecían las de un yate. Hasta que llegó el gran día, había que transportar el barco a Chañaral para hacer las pruebas de navegación. Pero no era tan fácil. Felizmente, el lugar de construcción estaba al lado de ferrocarriles y todo el pueblo se volcó a las calles para copuchar o para ayudar. Se instalaron ejes con ruedas de fierro para poder llevarlo, y al frente de los cables había 3 potentes Ford 4 que tiraban haciendo patinar sus ruedas, hasta que llegaron al empalme en que esperaban 2 ramplas ferrocarrileras. Costó una enormidad subirlo y nivelarlo, hasta que quedó firmemente amarrado y listo para su traslado al vecino puerto. De más está decir que no se contaba con grúas en ese tiempo, todo se hacía con fuerza bruta. Llegado al puerto, lo acompañaba una delegación de notables para ser testigos de esa maravilla. Pero qué terrible decepción. Todos esperaban que el barquito se meciera suavemente en el agua, pero por fallas técnicas de construcción se inclinó de lado y nunca pudo navegar, como era el sueño de los constructores. Con el paso del tiempo, siendo imposible y de alto costo hacer reparaciones, fue abandonado y hasta hoy permanece fuera del agua en un lugar al sur de Chañaral, sirviendo de base para un grupo de Boy Scouts. Sus constructores quedaron muy desolados por la frustración de un sueño que requirió meses de trabajo y además todos sus ahorros, que no fueron pocos, dejándolos en muy mala situación económica. Mira, no me acordaba. Entonces llegó a puerto, llegó a mar, pero qué terrible decepción
por fallas técnicas de construcción, se inclinó de lado y nunca pudo navegar. Mira. En fin, finalmente, descripción de algunos personajes, la quimera del fierro, tiempos finales, una fotografía que quiero destacar, Juan Darío Escalante señalando el camino del Inca. Ahí está el autor del libro. Algunos nombres de familias. Palabras finales. Con esto damos terminado a nuestro podcast de hoy. Palabras finales. Sin duda, Inca de Oro nunca volverá a ser lo que fue, pero la esperanza no muere y los pocos mineros que aún quedan esperan un golpe de suerte que pueda cambiar el destino de ellos. Hombres valientes que seguirán aferrados al sol abrasador del verano y al frío ventoso del invierno. Esa esperanza puede ser realidad ahora con la materialización del proyecto Codelco y la Pan Aus. En pie de página se indica que se hace referencia a la empresa minera australiana que al parecer tiene interés de invertir en Inca de Oro. Recordemos que el libro es del 2011, no sabemos qué habrá pasado con ese dato. Y algunos nombres, familias de la época 1940, Yáñez, Los Parra, Almeida, Leiva, Los Mata, Hermanos Vega, Francisco Vargas, Los Orquera, Eduardo Cataldo, Los Jacob, Catalino Huanchicay, Los Campillay, Miranda Guerra, Órdenes Estaforelli, el Chino Lucho, Luis Plan, Los Vergara, Los Cornejo, Los Oviedo, Los Pinchetti, Los Urbina, Pancho Daza, Edmundo Hebert, Los Michea. Hemos querido revisar en nuestro podcast Leo un libro, esta maravillosa joya de Juan Darío Escalante Rojas, Inca de Oro, historia y vivencias de un pueblo minero.